Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Instituto Ciudad Políticas Públicas para Buenos Aires, les quiero agradecer por esta participación en nuestro segundo conversatorio sobre el futuro de Buenos Aires, políticas públicas para la reconstrucción post-pandemia, y especialmente agradecerle a los prestigiosos expositores que hoy nos acompañan, todas y todos compenetrados en la defensa de lo público. Voy a ser muy breve porque lo importante es escucharlos a ustedes. No. Y simplemente quería decirles sí. A ver si voy de vuelta. Perdón, no sé si se escucha. Sí, Marta, se te escucha perfecto. Disculpen porque me preguntaban si estaba hablando y de golpe me asusté, pensé que no se escuchaba. Les pido disculpas. Continúo entonces. Quedaste muteada, perdón, pero pido que los demás, cuando apaguemos los micrófonos, todos los que no estemos usando la palabra. Bueno, nada, muy brevemente les decía que si se escuchó y si no, vuelvo a agradecerle a todos los presentes, tanto los expositores y las expositoras como todos los participantes que se interesan por las políticas públicas en la ciudad. Les estaba hablando simplemente de nuestro instituto. Es un instituto que trabaja desde hace bastantes años con el fin de contribuir al debate sobre las políticas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Lo hacemos a través de la investigación y siempre desde una perspectiva de equidad. Somos un equipo profesional, plural, multidisciplinario, comprometido con la construcción económicamente moderna e innovadora, social y culturalmente plural y ambientalmente sostenible. Como les dije, apostamos a la equidad, a la pluralidad y siempre con una fuerte vocación por lo público, puesto a disposición para mejorar la calidad de las políticas públicas y el debate público en la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, y luego de lo que fueron los resultados y los interesantes aportes y exposiciones de nuestro primer encuentro, hoy continuamos con este conversatorio que tiene como principal objetivo poner en discusión miradas complementarias sobre la ciudad en la pospandemia, tomando como punto de partida nuestra ciudad tal como la vemos hoy. Entendemos que la situación de pandemia nos pide formular diagnósticos y analizar las condiciones del día después y en función de ello las acciones necesarias para la reconstrucción del tejido social, económico y urbano. Bueno, esto es simplemente la pequeña presentación de nuestro instituto y ahora le doy la palabra a nuestra querida vicepresidenta y directora de Políticas Urbanas, la arquitecta Rosa Aboy, quien nos va a dar el marco que hemos pensado para este segundo conversatorio. Muchas gracias y nuevamente espero que puedan aprovechar este espacio y continuar con este debate. Rosa. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias a nuestros invitados y también a quienes se han sumado a esta segunda charla, que tiene como objetivo pensar escenarios, ¿no? Nosotros, desde que este instituto está funcionando, solíamos hacer encuentros temáticos de discusión de algunas cuestiones, discusiones presenciales, que luego se traducían en algunas de nuestras producciones, artículos, y como dijo Marta, en esta ocasión, ya hace 15 días hicimos un primer encuentro. La idea es, bueno, las ciudades crecen y se desarrollan en el largo plazo, ¿no? En líneas generales, vivimos en ciudades que fueron creadas hace muchos años. Algunas ciudades americanas son jóvenes en comparación con otras, aunque tenemos ciudades muy antiguas, ¿no? Si uno piensa en Machu Picchu o, bueno, por hablar de las americanas. Hay ciudades que tienen milenios.
Sin embargo, las crisis producen efectos en las ciudades. Las crisis que tienen que ver con guerras, con pandemias, con desastres naturales, y superadas esas situaciones de crisis, lo que sucede es la reconstrucción, ¿no? Digamos, hay cuestiones que se van reconstruyendo a medida que la crisis sucede, pero también la crisis, esta pandemia, que no es la primera que ha sufrido nuestra ciudad, digamos, hubo otras epidemias, aunque no pandemias, y, y luego de cada una de ellas se pusieron en marcha políticas urbanas, políticas públicas, políticas económicas, políticas sociales. Esos escenarios de transformación, en líneas generales, se han pensado, se han prefigurado, se han discutido mientras esa crisis tenía lugar. Entonces la propuesta es, a partir de diferentes diagnósticos, prefiguraciones, ensayar juntos escenarios futuros, escenarios que tengan que ver con los diagnósticos particulares en los cuales cada uno de ustedes es especialista y va a tener una mirada que va a ser complementaria y que seguramente incide en cada una de las facetas que abordamos desde el instituto, ¿no? Las políticas sociales, las políticas urbanas, las políticas de ambiente, la justicia, la seguridad, todo lo que tiene que ver con el uso y la planificación de la ciudad. Entonces, algunos ejes, no quiere decir que todos nuestros invitados van a hablar de todos ellos, pero para el público que viene les contamos algunos de los ejes disparadores de este segundo encuentro, de este segundo debate, sobre los que les propusimos discutir a Rodrigo, a María Rosa, a Javier, a Mariela, a todos ellos les doy las gracias, es un gusto y un honor tenerlos acá. Bueno, algunas de esas preguntas disparadoras fueron, si en los últimos años con respecto a la ciudad de Buenos Aires, veníamos hablando de densificar la ciudad, que esta ciudad tenía poca densidad, que somos pocos, que había que crecer en altura, que cambiar los códigos. ¿Habrá llegado el momento de poner eso en crisis? Digamos, toda la cuestión de la pandemia ¿sigue apoyando la idea de la centralización? Si además de la ciudad miramos el área metropolitana, ¿es la descentralización la mejor política desde el punto de vista sanitario, urbano, social, económico, ambiental? ¿Qué va a pasar con el mundo del trabajo? ¿Qué va a pasar con las políticas de equidad en relación con el trabajo? Aquellas orientadas a cerrar la brecha digital. ¿Qué infraestructuras y qué cambios en relación con las políticas territoriales y sociales podemos pensar para un futuro que esperamos sea bastante próximo? También les propusimos pensar sobre el espacio público y el ambiente, ¿no? La pandemia nos permitió revalorizar el espacio público. En la ciudad de Buenos Aires, el uso de plazas, parques, la costa del río fueron resignificados a través de un uso intensivo por parte de numerosos colectivos sociales. Esos cambios fueron de la mano de nuevos actores sociales, ¿no? Jóvenes en defensa del ambiente, colectivos de mujeres, asociaciones del derecho a la ciudad y el paisaje, así como el establecimiento de nuevas, novedosas alianzas con decisores políticos. ¿Qué políticas de salud y qué políticas sanitarias hay que pensar a futuro? ¿Cómo pensar políticas saludables y sustentables desde el punto de vista de la salud pública para el día después? ¿Qué tipo de sensibilidades nuevas pueden surgir y tener que articularse con políticas públicas post-pandemia? Bueno, estos fueron algunos de los disparadores. Seguramente cada uno de ustedes va a tomar algún aspecto de todo esto en la escala de la ciudad, o del AMBA, o de la nación, donde cada uno se sienta más cómodo. Y bueno, nuevamente darles la bienvenida, contarles a nuestros invitados y asistentes este marco, y le paso la palabra a Laura Rocha, que va a moderar este encuentro, y además es nuestra directora de ambiente del instituto. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, clarísimo los ejes del debate. Yo lo que les voy a contar es primero un poco la mecánica. La idea es que cada orador tenga entre 7 y 10 minutos para hablar. Yo les voy recordando
los minutos que les quedan, cuando les queden 2 minutos aproximadamente, para desarrollar su tema. Una vez que eso termina, les cuento a los participantes, que están también ahí todos muy atentos, pueden escribir, igual pueden ir haciéndolo durante todo el encuentro, pueden ir escribiendo por el chat las preguntas, nosotros las vamos a ir recogiendo para que después los oradores puedan responder una serie de preguntas, porque buscamos que el encuentro no se prolongue por más de 90 minutos, teniendo en cuenta también que la pandemia ha generado esto, ¿no? De que lamentablemente tengamos que encontrarnos así, a través de una pantalla y no personalmente. Otra de las cuestiones que tienen que saber es que también va a quedar grabado, así que si en algún momento o a ustedes les parece interesante o quieren utilizarlo o reutilizarlo, van a poder encontrarlo después en la página web del instituto, y además también lo van a poder difundir por sus redes sociales, retuitearnos, bueno, porque además también desde el usuario del instituto vamos a estar tuiteando los principales comentarios. Pero bueno, basta de tanta perorata y vamos con el primer orador que nos está esperando. ¿Con quién vamos a hablar? Él es un experto, les voy a presentar a Rodrigo Rodríguez Tornquist, es secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es especialista en políticas de desarrollo sostenible y cambio climático, estudió ciencias políticas con especialización en relaciones internacionales en la UCA, cursó estudios de posgrado en políticas públicas en la UDESA y en gestión ambiental en la Universidad de San Martín. Fue Research Fellow en el MIT en 2013-2014 y cuenta con larga experiencia en negociaciones ambientales internacionales. Ahora, ¿por qué pensamos en Rodrigo y por qué creemos que él además tiene un gran aporte para hacer en este debate? Porque las ciudades son centrales a la hora de pensar en el cambio climático, en la biodiversidad, en la relación con la naturaleza y también, ¿por qué no?, en lo que nos tiene encerrados, ¿no? En esta relación que está medio trunca entre el hombre y la naturaleza, que nos ha llevado hasta este confinamiento. Así que, Rodrigo, te agradecemos nuevamente, te damos la bienvenida, y bueno, tenés tus entre 7 y 10 minutos, a los 8 te aviso. Dale, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto, un honor poder participar de este encuentro, y vaya mi saludo también a Rosa, a Marta, a Javier, a los colegas con los que tengo el gusto de participar hoy de este encuentro. Escuchaba a Rosa hablando sobre los disparadores, ¿no? Y digo, esto va a parecer una película de cowboys, porque vamos a seguir con disparadores, digamos, porque cuando Laura me llamó me dijo, vamos a hablar del futuro de, y ya me empecé a reír, le digo, mira, hoy por hoy hablar del futuro de ya es un desafío en sí. Lo que creo que podemos compartir son reflexiones o interrogantes, o sumar, digamos, más interrogantes a la muy acertada lista que estaba compartiendo Rosa, ¿no? En primer lugar, creo que lo primero que... Y ahí les quiero hacer una reflexión. Voy a tomarme una licencia, si me permiten, de hablar mitad como académico, mitad como funcionario, porque si no tendría que ser bastante más solemne en la presentación. Así que si me lo perdonan y me lo permiten, voy a ir en esa línea. La primera reflexión que me viene a la mente, creo que es reconocer que la única certeza que tenemos para el futuro inmediato es la incertidumbre, ¿no? Todos estos interrogantes que se nos vienen presentando nos dan cuenta de que todavía hay muchas cuestiones o mejor dicho, hay muchas cuestiones que se nos empiezan a presentar, que nos interpelan y que nos obligan a repensar nuestra forma de vida. Y creo que la pandemia también en algún punto nos puso en evidencia, por un lado, la fragilidad de la especie humana, que somos ni más ni menos que una especie más dentro de un ecosistema muy complejo que logró un inestable equilibrio a lo largo de millones de años de evolución, y que las actividades antrópicas en pocos años se han organizado de manera tal para, consciente o inconscientemente, o todos hemos sido protagonistas de manera colectiva de un escenario que individualmente nadie deseaba, para torcer ese equilibrio, ¿no? para desestabilizarlo. Y eso a la vez creo que nos está presentando una oportunidad importante para un cambio de época, ¿no? Para tener una mirada más amplia.
y tomarnos más en serio este tema del desarrollo sostenible y la necesidad de balancear y equilibrar las dimensiones del desarrollo. No solamente el crecimiento económico, sino también el desarrollo social. Me gusta este concepto del desarrollo humano, integral y sostenible, ¿no? Hablando de un desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, no solamente pensando el desarrollo social como la habilitación al consumo, sino pensar el desarrollo social como un desarrollo de todas las dimensiones, ¿no? De los hombres y las mujeres que habitamos esta tierra, ¿no? Y eso, bueno, nos desafía aún más para pensar también la ciudad, para satisfacer esas demandas por las cuales nosotros nos conglomeramos en zonas urbanas. Yo tengo un sesgo, soy docente del Instituto de Transporte, de hecho les tengo que pedir disculpas porque mi clase empieza a las 18, pero pedí a mis alumnos empezar 18:15 para participar con ustedes, así que me voy a tener que ir 18:15, que es desde la mirada de la movilidad, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a plantear algunos interrogantes desde esa perspectiva, ¿no? Y ahí lo veo como tres grandes dimensiones o tres grandes aspectos para evaluar. Por un lado, algunos interrogantes con respecto a cuál puede ser la potencial evolución de la movilidad desde el lado de la demanda, ¿no? ¿Volveremos a un esquema de oficina presencial de 9 a 18, lunes a viernes? 3 millones de personas yendo para un lado, 3 millones de personas yendo para el otro. ¿Es viable? ¿Tuvo lógica alguna vez, visto desde acá, que vayamos todos a la misma hora, que todo el mundo entre a la misma hora a trabajar y que salga a la misma hora y que exploten los sistemas de transporte y que tengamos que invertir una cantidad importantísima de dinero para mantener sistemas para el pico, que a la vez tampoco nos otorga atributos ni de confort, ni de regularidad, ni de seguridad en el sector? Desde el punto de vista también de la vivienda, vemos todos nosotros cómo la gente está buscando con muchísima urgencia aire puro, pasto donde pisar, ¿no? Un espacio con aire para respirar, ver el cielo, ¿no? Hoy esos son atributos más importantes que tener cerca un cafecito en la esquina, ¿no? Entonces se nos dieron vuelta un poco también las prioridades en ese sentido, y eso creo que nos invita también a pensar, a repensar un poco las políticas de urbanización. Desde el lado de las cargas, en términos de demanda, también hay que considerar un poco cuál puede ser el impacto con respecto al comercio electrónico, ¿no? La explosión en el comercio electrónico en el mundo es monumental, y lo que eso ha impactado en la logística urbana es realmente un aspecto destacable, muy importante, ¿no? Y también no tenemos que perder de vista los riesgos de la concentración empresarial, ¿no? De estas mega plataformas de comercio electrónico que tienden a concentrar los canales de venta, y todos estamos viendo también la cantidad de locales cerrados que va a haber, y que también se nos presentan los mismos interrogantes que con respecto a las oficinas, ¿no? ¿Volveremos a tener los comercios abiertos y tener que hacer 50 cuadras para ir a comprar la tacita que me gusta, o vamos a seguir recurriendo al comercio electrónico con todas sus variantes y demás? Desde el punto de vista de la oferta, creo que también hay algunos interrogantes que vale la pena hacerse. Hay un abordaje que viene tomando mucha fuerza en el mundo, que es el de la movilidad como servicio, ¿no? El de las plataformas tecnológicas que nos permiten acceder a distintos modos de transporte pagando una tarifa diferencial, que viene acompañado de lo que se llama las 3R, ¿no? Las 3 revoluciones en la movilidad, que es la movilidad compartida, autónoma y eléctrica,
que puede parecer de ciencia ficción, pero creo que después de esta pandemia ya todos aprendimos que no nos tenemos que reír de ninguna película de ciencia ficción, porque la realidad puede venir más rápido de la imaginación de los directores de Hollywood o de Netflix en esta altura, ¿no? Cómo nos preparábamos, digamos, para una fuerte presión para la mitigación en el sector transporte y particularmente para la promoción de vehículos eléctricos y para potenciales esquemas de este tipo, ¿no? De movilidad autónoma y compartida, ¿no? Considerando también que ya con el caso de Uber tenemos que tomar una lección, ¿no? Hay un autor del BID, un especialista que escribió una nota el año pasado que me hizo mucho ruido, ¿no? Decía, me sonó mucho, decía, Uber desembarcó en 600 ciudades, algunos lo combatieron, otros lo regularon, pero en todos los casos nadie lo vio venir, ¿no? ¿Estamos viendo venir el nuevo paradigma de movilidad desde el punto de vista de la oferta? La pregunta, sí. Y el tercero, y ahí es más incómodo, es, bueno, ¿cómo juega el cambio climático en esto, ¿no? ¿Estamos considerando también escenarios de ingresión marina, de aumento de los niveles del mar, de inundaciones en zonas bajas de nuestra área metropolitana y de nuestro país? ¿Estamos considerando, cuando pensamos los planes de desarrollo territorial, los planes de vivienda, el riesgo al cual nuestras poblaciones están siendo expuestas, la vulnerabilidad de nuestro territorio con respecto a escenarios cada vez más intensos y recurrentes en materia de cambio climático? ¿Es viable la ciudad como está estructurada hoy, en función de los riesgos que sabemos que la ciencia claramente nos muestra que van a venir? Hoy contamos con información suficiente, mucho más contundente y con muchas más décadas que la información que nos presentó la OMS a finales del 2019, cuando empezaron a decir, ojo, porque este virus se puede propagar como una pandemia, ¿no? Entonces, es casi una necedad no considerar esta información porque está en todos los frentes. Ya hoy no hay que ir a una revista científica, simplemente hay que abrir un diario y todos los días aparece una noticia nueva con respecto a los riesgos que presenta el cambio climático, y creo que este es un factor que merece una consideración especial también, que va a disparar también un montón de otros interrogantes que por ahí no estamos ni siquiera identificando o considerando para el futuro que viene. Definitivamente lo que tenemos es mucha innovación, cabeza abierta, mucha esperanza y más espacios como estos para poder discutir, para poder identificar futuros posibles y ante todo soñar un futuro posible y darle forma y llevarlo a la práctica para que no nos sorprenda y nosotros poder adelantarnos y poder prepararnos para las cosas difíciles que vienen y asegurar a nuestra gente, a nuestro pueblo, un futuro de prosperidad como se merece nuestro país. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, me quedo con una de las cosas que dijiste que tiene que ver, ¿no?, con la incertidumbre y esta cosa de la fragilidad de la especie humana, ¿no? Somos una especie más dentro de las otras especies en un inestable equilibrio, y esta cosa del futuro que planteas, ¿no? Bueno, ¿la vemos venir? ¿No la vimos venir? Hablaste de Uber, del comercio electrónico. Es cierto que el comercio electrónico ya estaba bastante avanzado en otros países, incluso ya había empezado, por ejemplo, empezaron a dejar de existir, por ejemplo, las jugueterías en algunos países como los Estados Unidos, porque se vendían simplemente online. Bueno, esta pandemia aceleró todo, hoy le pedimos online hasta el chino, ¿no? Son como cosas de cambios muy profundos que pasaron muy rápidamente. Pero bueno, seguramente esperemos que antes de que te vayas podamos seguir conversando y dialogando respecto de este tema de ciudades y movilidad. Vamos a darle la palabra ahora a la segunda invitada, Mariela Rosen. Ella es médica pediatra, magíster en Sistema de Salud y Seguridad Social. Desde 2015 trabaja en el Ministerio Público de la Defensa asesorando a los defensores y gestionando en temas de salud de los asistidos y consultantes. En 2020 estuvo adscrito al Ministerio de Salud como asesora del ministro, fue asesora de la Subsecretaría de Planificación en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en 2014, secretaria de Salud del municipio de San Martín desde 2011 a 2013, fue directora del área de salud en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 2010-2011, consultora externa de UNICEF TACRO para distintos proyectos entre 2008 y 2010, creó y coordinó el Programa Nacional de Médicos Comunitarios en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina
entre el 2004 y el 2007, directora de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación entre 2005 y 2007, y asesora técnica en temas de salud del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno porteño en 2000-2001. Bueno, tiene una vasta experiencia, como podrán ver, en salud pública, así que bueno, creemos que es muy interesante lo que Mariela tiene para aportar en este debate, porque claro que nada más y nada menos que está en juego la salud pública, ¿no? Mariela, tenés tus 10 minutos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a iCiudad por convocarme y a Luis y a Rosa por ponerse en contacto conmigo. Yo también quería, básicamente, más que nada, hacer algunas reflexiones de qué es lo que nos está dejando la pandemia como positivo, para tener una mirada positiva. En algún momento se va a acabar, todas las epidemias se acabaron y fueron terribles, pero también, como decía Rosa, como todas las crisis produjeron cambios beneficiosos para la humanidad, y esperemos que esta pandemia también nos deje cambios beneficiosos. Algunas cosas positivas ya están pasando, y esas son las que primero quiero remarcar, porque me parece que también es un desafío cómo seguir profundizándolas a futuro. Antes de la pandemia, por ejemplo, el tema salud no era una prioridad para nadie en las agendas, para la población en general menos, para las políticas públicas tampoco. De hecho, la salud ha sido desfinanciada en los últimos años, no solo en este país, sino a nivel mundial, y particularmente en la ciudad. Los últimos 15 años han mermado como en 1.300 camas el sistema público. También es cierto que antes de la pandemia el recurso humano en salud tampoco estaba valorizado, ni tampoco estaba valorizada la salud como una construcción colectiva. En general la salud es visualizada como una salida individual, tanto de cuidado y prevención como de posibilidades de atención según los niveles de ingreso. Y no está considerada, por lo menos para los problemas colectivos, como con una perspectiva de solución colectiva. Entonces ahí creo que la pandemia empieza a poner de relieve esos déficits y empieza a valorizar, por ejemplo, que la salida colectiva es crucial cuando los problemas son colectivos, nadie se salva solo, cuando el problema es de todos, y eso me parece fundamental para poder seguir trabajándolo comunicacional, culturalmente, socialmente. Y esto teniendo en cuenta que nosotros tenemos problemas colectivos que van a seguir. Por ejemplo, el tema del dengue en la ciudad de Buenos Aires, que hubo una epidemia importante en el 2016, que hubo una suba de casos de nuevo en el 2019, 2020, perdón, en el verano del 2019. La pandemia tapó todo eso, pero también son problemas colectivos que tenemos que estar atentos y que tienen una salida colectiva en el cuidado y en la resolución. Eso, bueno, como uno de los temas de desafío, ¿no?, a futuro, para que no nos olvidemos y todo el mundo vuelva de nuevo a lo individual, ¿no? Lo colectivo es crucial. Bueno, por otro lado, mencioné el tema del recurso humano en salud, que había sido, que siempre en los últimos años fue bastante desvalorizado en cuanto a reconocimiento social y remuneración. La pandemia lo pone de nuevo esto en relieve, empieza a ser aplaudido, valorizado, se dan incentivos económicos, pero bueno, esto no alcanza del todo. El sistema de salud, después de esta pandemia, sobre todo el recurso humano, queda absolutamente desgastado. Entonces va a haber que pensar nuevas lógicas de contención y de incentivos, porque muchos de los profesionales por ahí se van a ir del sistema, sobre todo del sistema público. No es fácil, un médico tarda 10 años en formarse en su especialidad, son 6, 7 años de carrera que tenemos que estudiar, más 4 años de especialidad, con lo cual es un recurso complejo de formar, tarda mucho y hay que cuidar a lo que tenemos, y en el caso particular de la ciudad, que hay algunas especialidades que son escasas, bueno, cómo eso se contiene. Otra de las cuestiones que nos dejó la pandemia es la importancia de reforzar la estructura del sistema público, ¿no? Si bien se reforzó sobre todo la estructura en lo que es la complejidad, porque bueno, faltaban camas de terapia, faltaban respiradores, faltaban monitores multiparamétricos, todo esto se proveyó.
En el caso de la ciudad aumentaron como 100 más o menos, típico, las camas de terapia. Pero bueno, nos falta, o sea, está bueno eso y hay que tomar la conciencia de que eso es el hoy, pero que falta reforzar un montón más de la estructura de la Ciudad de Buenos Aires, que viene mermando sus cirugías con 2 años de espera para cirugías simples, mermando las camas de internación, mermando las posibilidades de las consultas ambulatorias. Así que bueno, me parece que ese es un gran desafío, el refuerzo de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el sistema público es el que está para bancar la parada, el que está para disminuir las inequidades, el que está para garantizar el acceso cuando este se dificulta. Uno de los otros temas importantes es el rol protagónico que empieza a tener el Estado en la pandemia, en todos los aspectos, pero bueno, en el tema de salud particularmente, como un Estado garantizador del acceso y de la equidad. Por ejemplo, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se bloqueó la posibilidad de exportación de respiradores para que todos los de fabricación a nivel nacional fueran distribuidos a nivel nacional, y además se reforzó con financiamiento la producción local. Entonces ahí está el Estado garantizando el recurso y garantizando que se distribuya. Y por otro lado, también estuvo el Estado garantizando que esté el recurso y que se distribuya con equidad, por ejemplo, con el tema del oxígeno. El oxígeno medicinal, que empezó a estar muy limitado para los requerimientos, tuvo que ser monitoreada su distribución para que los efectores o los sanatorios, digamos, que tenían por ahí más capacidad de pago y de acumulación, no acumularan en detrimento de otros efectores por ahí de salud pública. Entonces, el rol del Estado siempre es importante, en este caso en la pandemia se revalorizó, y particularmente en el caso de la salud creo que es primordial para garantizar acceso y equidad. Otra de las cosas que nos dejó también de aprendizaje la pandemia, y que está bueno también tirar de ese hilo, es que hubo una articulación muy virtuosa entre todo lo que es política sanitaria, desarrollo productivo, ciencia y tecnología, como la fabricación de industria, de insumos, de reactivos, de medicamentos a nivel local, pudo empezar a poner, o de barbijos, por ejemplo, a generar desarrollo productivo. Lo menciono porque la salud siempre se visualiza solo como un gasto, nunca se visualiza como una inversión. Es una inversión de la salud de la población que además le permite, además de su bienestar y de estar sano, al estar sano poder trabajar y producir. Pero además la salud puede ser una industria a nivel local. De hecho, lo está empezando a hacer. Y ahí, bueno, me parece que también es interesante repensar en la ciudad qué cosas se pueden reforzar de esta articulación, producción y técnica, que pueda garantizar la provisión de insumos a nivel local. 2 minutos, Mariela, te quedan. Otra, bueno, menciono algo más, por ejemplo, interesante, que pasó en la pandemia en salud, que es que se creó toda una manera virtual de posibilidades de atención, ¿no? La atención por Zoom, la receta electrónica. Yo creo que eso es interesante, que en muchos casos puede facilitar la atención y garantizar acceso. Hay que tener cuidado de que no desvirtúe la calidad de la atención, pero bueno, me parece que ese también es un tema a considerar como importante, a ver cómo se desarrolla a futuro para que toda la virtualidad sea garante de acceso para todos y todas, y no sea en detrimento de la calidad, pero que realmente sea garante de acceso. Porque, por ejemplo, el 147 en la ciudad para el turno telefónico, la verdad que es un perno conseguir un turno para el 147 muchas veces. Entonces, que realmente sea garantía de acceso. Y para terminar, hay 2, 3 puntos importantes que nos deja la pandemia como problema, y que ahí es importante también pensar jurisdiccionalmente cómo se van a abordar. Un tema importante es que se disminuyó muchísimo todo lo que es el control de niños sanos, los estudios preventivos. Por ejemplo, el control de niños sanos bajó 40%, según datos de la Academia Nacional de Medicina.
El control, las mamografías bajaron un 70%, las colonoscopías un 80%, estoy hablando de datos 2020. Toda esa prevención que no se hizo va a traer consecuencias a futuro. Y es ahí donde va a tener que estar el sistema para poder contener. Y es ahí donde no puede faltar estructura para contener lo que por ahí ya no va a ser pandemia, pero sí van a ser problemas de salud. Otro de los temas de salud que también va a haber que contener y pensar nuevos abordajes es el tema de la salud mental. La pandemia ha arrasado con todos. Hay que pensar la salud mental y contención para los pibes, con una articulación fuerte entre salud y educación. Hay que pensar la contención de salud mental para la tercera edad, que se agudizó todo el deterioro cognitivo con el aislamiento social, y contenciones o dispositivos territoriales, comunitarios, para hacer una contención a nivel general de la población y una posibilidad de trabajo de simbolización y de elaboración de los duelos, los temores, esta incertidumbre con la que realmente se vive, no es fácil de procesar, y creo que desde esta, que esto tiene que ser considerado, ¿no?, como una de las prioridades también a abordar a futuro. Bueno, nada, si no tengo mucho más tiempo, me parece que esto es lo más importante en relación a salud, a considerar. Es un tema muy, muy específico, por ahí muy técnico en algunos aspectos, pero bueno, nos incumbe a todos, así que me parecía interesante compartirlo. Gracias. Absolutamente, Mariela, muchísimas gracias, lo hiciste además muy didáctico, cero técnico, la verdad. Realmente, ¿no?, es un tema que no estaba en la agenda pública, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina, sino también en el mundo, pasó hasta en los Estados Unidos, o incluso en Alemania, digo, en Europa, en muchos países europeos. También aprendimos a descubrir los recursos que tenemos, ¿no? Bueno, que la Argentina hasta es capaz de fabricar vacunas, de fabricar el contenido de esas vacunas, de desarrollarlos, y bueno, ¿no?, esta complejidad de lo que viene, ¿no?, esta cosa de cómo va a ser el futuro, para poder manejar esto que vos mencionás, que queda, especialmente también la salud mental, el tema educativo, con esto que planteabas de los recursos que se van, ¿no?, o de los que se pueden ir del sistema una vez finalizado este estrés que generó la pandemia. Pero bueno, lo dejamos para la etapa de las preguntas, y vamos a seguir entonces en el conversatorio, ahora nada más y nada menos con Javier Fernández Castro. Él es arquitecto, profesor titular de Proyecto y Morfología en grado y posgrado de la FADU-UBA, donde dirige el Instituto de Investigaciones de la Espacialidad Humana. En esta facultad se desempeñó como secretario académico de investigaciones y consejero directivo electo, diseñó y dirigió la primera cohorte de la carrera de arquitectura de la UNLAM, y es profesor invitado en diversas universidades regionales en cursos de grado y posgrado. Su tarea profesional y académica está esencialmente dirigida al hábitat popular, habiendo sido responsable del proyecto original de reurbanización del barrio 31 Carlos Mujica, y coordinado por el Ministerio de Economía de la Nación los emprendimientos urbanísticos del Procrear 1, incluyendo Pompeya y Estación Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires precisamente. Ha recibido diversos primeros premios nacionales e internacionales por investigaciones proyectuales y obra ejecutada, entre ellas el Parque y el Mausoleo de Juan Perón en San Vicente. En 2020 se desempeñó como secretario nacional de Hábitat. En la actualidad dirige el recién creado Taller de Urbanismo Metropolitano, dependiente de la Municipalidad de La Matanza. Así que bueno, Javier, sus 10 minutos, un placer, la verdad, tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias al Instituto Ciudad, y bueno, agradecerle en la persona de Rosa y extensivo obviamente a Laura y Marta por invitarme a participar, y obviamente un placer los compañeros y compañeras de mesa que me han tocado. Yo arrancaría por decir que esta construcción de políticas públicas para el post-pandemia es precisamente eso, una construcción pendiente que está en proceso, que como bien se ha dicho acá, se trata de cabalgar la crisis y al mismo tiempo estar reflexionando sobre qué va a pasar después de ella. Pero que esta cosa de que sea un proyecto urgente no quiere decir necesariamente que sea inexorable la dirección que tome, ¿no?
esto lo ha dicho mucha gente, digamos, no digo ninguna originalidad, estamos ante una nueva crisis donde siempre aparece algún pensador que dice, bueno, esta es la última crisis terminal del sistema capitalista y a partir de acá van a suceder otras cosas, etcétera, etcétera. Hemos aprendido ya a esta altura de los acontecimientos y con lo que hemos vivido en los últimos años que nada hay de normado e inexorable en la historia y que, entre otras cosas, pareciéramos no estar necesariamente condenados al éxito, como alguna vez se profetizó. Así que, bueno, como el tiempo es bastante corto, quisiera resumir algunos aportes que me parece podemos hacer desde el urbanismo y el proyecto en general, en función de esta construcción de conocimientos y de posibilidades de gestión, que yo las resumiría como en 3 grandes cambios de actitud, que por lo menos desde nuestro conocimiento específico tendríamos que hacer. El primero es reinventar lo que alguna vez se denominó urbanismo estratégico, o urbanismo a secas, digamos, ¿no? O lo que podemos decirlo de otra manera, evitar caer en la mentira del urbanismo táctico. Voy a ser bastante fuerte en esto, aunque pueda generar algunas polémicas. Pretender quitarle al urbanismo, que entendemos como la herramienta para el conocimiento y transformación de las relaciones socioespaciales, toda voluntad estratégica es criminal, ¿no? Ya sabemos muy bien, sobre todo los que confesamos cierta religión política, que no hay táctica sin estrategia y viceversa, ¿no? Entonces, focalizar la mirada en lo micro excluyentemente es un error que creo que estamos pagando bastante caro y que con la irrupción de la pandemia se ha hecho evidente. Hay un cierto sentido transversal, común, jibarizado de la cuestión urbana, que está escondido detrás de una trampa donde gentes, espacios y prácticas sociales en la ciudad fueran absolutamente homogéneas, ¿no? Entonces, con dar respuesta a 2 o 3 condiciones de habitabilidad, ya se estaría interviniendo en lo urbano. Hay todo un discurso de una mayor cercanía al habitante real, a lo que le pasa a la gente en el cotidiano, y se recorta ese agente y ese cotidiano en una suerte de ser urbano ideal que pasea por la ciudad, ¿no? Que no produce, que no habita, que no tiene relaciones identitarias, que no está construyendo culturalmente, sino que es como una especie de flaner, de turista, que requiere de un escenario que lo rodee lo más embellecido posible. Por ahí los más veteranos recuerdan la película Playtime de Tati, donde los turistas iban pasando por todas las ciudades y las ciudades eran todas iguales, ¿no? Homogeneizadas en cierto estilo internacional en boga por aquellos años 60. Bueno, hoy este urbanismo conduce a que pasemos por todas las ciudades y todas tengan los mismos mobiliarios urbanos, ¿no? Como única preocupación de embellecimiento superficial. Entonces, recuperar la escala de lo estratégico, volver a poner la mirada sobre los temas importantes, me parece que es una de las primeras cuestiones a tener en cuenta. La segunda es la integralidad de la temática del hábitat popular, o tratar de tener una visión más amplia de lo popular, si es que esto es posible, ¿no? El hábitat popular en nuestras ciudades es una temática multidimensional que excede el pequeño recorte de las villas atendidas porque están en zonas prestigiosas. Inquilinatos, pensiones, hoteles, el tejido productivo subutilizado, los grandes conjuntos habitacionales en crisis, el patrimonio tuburizado, las villas insertas en contextos no gentrificables, el tabú de ni siquiera atreverse a pensar en el alquiler de los sectores medios, que también forman parte de los sectores populares, gran tema. Cada uno de ellos debe tener un programa de acción específico articulado con una visión inclusiva de hábitat urbano. Una visión que recree lazos de solidaridad en vez de ahondar contradicciones secundarias, ¿no? Esta cuestión de sentido común porteño de por qué le hacen viviendas a ellos y yo que me esfuerzo en realidad no tengo ningún programa que me atienda. Creo que la ciudad tiene recursos suficientes para atender ambas realidades, atenderlas en una manera mucho más dinámica e integral de lo que lo está haciendo en este momento,
y donde hay distintos niveles de subsidio estatal, desde el subsidio total hasta el subsidio financiero a quienes pueden tener un crédito, tendrían que empezar a articularse en una propuesta bastante más ambiciosa de la que tenemos ahora, o que en algunos casos es inexistente. El tercer punto es, de estas actitudes que propongo, es recuperar la ambición de lo público, ¿no? La escala de lo público. Esto está relacionado con lo primero, con lo táctico y lo estratégico, porque los problemas que estamos abordando tienen una escala de complejidad que requiere una equivalente escala de abordaje en su tratamiento, ¿no? Bueno, ya lo han dicho quienes me antecedieron, digamos, el ambiente, el paisaje urbano, las infraestructuras, el transporte, trascienden largamente la escala del piso pintado y el macetero como respuesta urbana, digamos, ¿no? Vaya como anécdota, hasta hace poco la UBA estaba estudiando transformar en otra cosa el Hospital San Martín porque era demasiado grande. Y ¿qué sería de nosotros sin el San Martín y en el Posadas, digamos, en el área metropolitana, ¿no? Esta cuestión de lo fragmentario y lo pequeño ha invadido todos los saberes, no solamente el urbano. Entonces esta cuestión de lo pequeño como cercano y apropiable esconde el abandono de toda pretensión de justicia que requiere de una escala y una densidad de trabajo bastante más importante, sobre todo para abordar las escalas del nosotros y del todos. En ese sentido, Rosa preguntaba al principio por la densidad, ¿no? La densidad es sinónimo del urbano, no hay ciudad sin estar juntos, no hay ciudades no densas. Ciudad y densidad es lo mismo. Entonces, no tendríamos que abandonar la densidad, sino repensarla, pensarla de otra manera, que no es lo mismo que abandonarla. 2 minutos, Javier. Gracias. Los espacios de vida, los de la cotidianeidad, se juegan más en la manifestación, a nuestro juicio, de las grandes infraestructuras, en las escuelas, en los hospitales, en el parque de gran escala, en el gran centro cultural, que en una ochava redefinida en su morfología. Esto tiene también otras consideraciones secundarias, que este pensamiento es un pensamiento pensado, valga la redundancia, para la escala europea, para las ciudades europeas, para los pequeños centros históricos medievales, y eso nada tiene que ver con la escala latinoamericana. No es una cuestión de nacionalismo o de chauvinismo, es una cuestión de que otras cosas requieren de otros pensamientos. Entonces, dejemos de trasladar en forma crítica ciertas recetas que aparecen incluso como aspiracionales, ¿no? Hay una gravedad suplementaria en esto que en muchos casos, y en el urbanismo, Buenos Aires se fija involuntaria o voluntariamente como parámetro, ¿no? Los códigos de las ciudades del resto del país son hechos a imagen y semejanza, y hoy estamos viendo que los intendentes del interior profundo del conurbano aspiran a tener la imagen de Buenos Aires, ¿no? Para terminar de completar la confusión generalizada. Repito que estos fenómenos que yo critiqué acá muy rápidamente son fenómenos transversales, no extendidos en uno y otro lado de la contienda, y si queremos generar alguna real conciencia de cómo superarlos es volviendo a releer con imaginación la preexistencia, tratar de evaluarla y tratar de proponer proyectos en consecuencia, no siguiendo modelísticas muy a la moda, pero que no sirven de mucho. En definitiva, un poco con la convocatoria, tratando de construir política, ¿no? En el sentido amplio de la cuestión, que es generar las potencialidades para que los proyectos se concreten. Nada más y nada menos que esto. Bueno, la corto ahí, no sé si me pasé o me quedé corto. Impecable, impecable. Hacemos una segunda vuelta después si quieren. Sí, totalmente. 10 minutos justos. La verdad es que, bueno, no lo dijo así, pero retomo también lo que había dicho Mariela antes. Claramente la salida es colectiva. Me gustó mucho esto del tabú de no ponerse a pensar en los alquileres y en la propiedad de los sectores medios, ¿no? Recuperar la escala de lo público, no abandonar la densidad, sino repensarla. La verdad es que son muchos conceptos para tener en cuenta a la hora
esto, ¿no? De la reconstrucción, de repensar el futuro. Y bueno, para el cierre, en principio de las exposiciones, pero no el cierre del conversatorio, vamos a presentar ahora a María Rosa Muiños. Ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, una dirigente muy reconocida, quien, bueno, nos va a dar su perspectiva, bueno, cómo desde la política se pueden enfrentar todos estos desafíos y cómo se enfrentan diariamente todos estos desafíos, ¿no? María Rosa, tus 10 minutos. Bueno, hola a todos y a todas. No prometo hacer una síntesis en 10 minutos porque es muy extenso y muy interesante, claramente. Me gustaría tener la visión optimista de Mariela, pero no puedo dejar de decir que todas estas políticas públicas que ella nombró como esperanzadoras y objetivamente buenas en el medio de la pandemia fueron todas generadas por el Estado Nacional. Al contrario que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo también tenía alguna expectativa ante esta crisis pandémica que los distritos tuvieran alguna modificación de alguna de las políticas públicas. Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires esto no se ha visto, salvo alguna lavada de cara, alguna política muy menor, como decía recién Javier, señalética en las calles para el sector gastronómico, para operar el distanciamiento, pero hemos tenido dificultades muy grandes. Por ejemplo, en el último confinamiento se vio con claridad espacios públicos que fueron cerrados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en vez de estar regulados. Y esto hace a la salud mental, a la salud física, al buen vivir, en definitiva. Creo, como dice Javier, que para poder hacer una oposición a este proyecto de ciudad que viene llevando el PRO, Cambiemos, Vamos Juntos, hace como 14 años, a los que nos oponemos a este modelo, no solamente en una condición minoritaria dentro de la legislatura, sí nos falta transmitir con claridad un proyecto de ciudad. Sí sabemos qué es lo que no queremos, pero evidentemente no hemos tenido la capacidad de poder presentarle a los vecinos y a las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires la ciudad que nosotros entendemos haría el mejor vivir para cada uno de ellos y de ellas. Creo que, obviamente, como todos los procesos políticos, el PRO tiene un desgaste, sufre un desgaste. Con la pandemia se han visto muchas de estas injusticias, desigualdades, malas planificaciones, y la voluntad de no invertir desde el Estado en políticas públicas de calidad para los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que tendríamos que aprovechar esta oportunidad, no solamente los que estamos en la vidriera de la política, sino todos nuestros compañeros y compañeras técnicos, que acá hay muchos afortunadamente y muy buenos, y pueden ayudarnos a construir ese discurso, porque sí tenemos claridad de lo que queremos, pero evidentemente no hemos podido construir el discurso para comunicarlo. Son muchos los temas. Muchos abordaron el tema, por ejemplo, de infraestructura en educación y salud, y así como se trató de mejorar en el sistema de salud todo lo que no se venía haciendo en los últimos años, el desfinanciamiento de los últimos años, esto alcanzó para los respiradores, claramente. No alcanzó para repensar el sistema, un sistema de 33 hospitales públicos, casi todos establecidos en la zona norte de la ciudad, donde el 80% de la población tiene prepaga u obra social, con lo cual no son usuarios naturales de ese sistema. Una zona sur de la ciudad que no tiene un sistema sanitario acorde al territorio y a la cantidad de población que tiene, y fundamentalmente a las necesidades, porque estas desigualdades norte-sur se dan en todos los aspectos, ¿no? Sociales, educativos, de infraestructura, de comunicación, de transporte y económicos. Yo creo sí centralmente, lo decía Javier recién, que tenemos que repensar la densidad de la ciudad. El PRO viene pensando en una ciudad que albergue 6 millones, no los 3 millones que somos ahora. Para eso se modificó el código de edificación, el código de planeamiento. Ahora se está dando la discusión del PUA bastante sesgada, con una muy baja participación, no porque
los vecinos no quieran participar, sino porque el gobierno tomó la decisión de no abrir esa participación. Hay Zoom de 100 personas, que no sabemos qué nivel de compromiso ni involucramiento en cada una de sus comunas tiene, sino que, bueno, claramente hacemos como que discutimos, ¿sí? No sabemos cuáles son los lineamientos. De hecho es la primera vez que nuestro sector, que es la primera minoría en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene representantes en el COPUA. Así que nuestra info es bastante sesgada, pero sí sabemos lo que los funcionarios del PRO vienen repitiendo hace bastantes años, que ellos aspiran a una Ciudad de Buenos Aires parecida a la ciudad de Berlín. También me acordaba de lo que decía Javier, de pensarse como otras ciudades, como en espejo de otras ciudades, que albergue a estos 6 millones que supuestamente somos los que producimos, trabajamos, estudiamos en la ciudad de Buenos Aires. Está contando obviamente a los 3 millones que vienen del AMBA a trabajar todos los días, aunque en el discurso oficial solo son los que nos vienen a robar las camas de los hospitales, las vacantes de las escuelas, y no producen ni tributan, cuando en realidad sí producen y sí tributan. Que es otro mito que me parece que hay que trabajar bastante. Creo que es necesario pensar todas las políticas post-pandémicas en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un ida y vuelta importantísimo con ese distrito. Cada trabajo que se genere en la provincia de Buenos Aires tiene que tener un espejo en la ciudad de Buenos Aires. Tengo un montón de cosas anotadas, ninguna es buena, porque se ha desfinanciado la infraestructura educativa, tanto como la infraestructura en salud, y es algo que no se modificó en esta pandemia, y eso me parece que es un dato preocupante, porque este era el momento, especialmente mirando la infraestructura escolar, por ejemplo, y esta decisión política del jefe de gobierno de mantener ultranza la presencialidad sin tener las escuelas adaptadas para eso, para el funcionamiento de las burbujas. Yo creo fundamentalmente que hay una decisión de no inversión en el sistema público, ya sea de transporte, de salud, de educación y todo lo que fueron enumerando. Creo que el PRO cree y apuesta desde hace años a que este tipo de políticas en realidad dejen de ser una política a cargo del Estado y pase a ser un servicio que brinda el sector privado. Y por eso ha habido un desfinanciamiento, para que el vecino y la vecina solos, por decisión propia, se vayan corriendo y empezar a pensar en esta salida individual. Es muy difícil combatir esto, porque esto tiene un discurso, esto ha tenido mucho arraigo. La ciudad de Buenos Aires tiene una población, también como decía Javier, una clase media alta, que tiene un poder adquisitivo acorde para poder hacer frente a ese gasto, y que en todos estos años ha calado muy hondo este discurso de la salida individual. Creo que la pandemia nos da la oportunidad de mostrarle a los vecinos y a las vecinas que, como dijo Mariela, la salida es colectiva, ¿sí? Que la prepaga no puede funcionar sin el médico, la médica, el enfermero, la enfermera, que fueron haciendo toda su carrera en el sector público, que si vos no invertís en el sector público de salud, no vas a tener tampoco un sistema privado de salud de calidad. Así también pasa con la educación. María Rosa. Perdón, bueno, tenía un montón de cosas anotadas para decir, pero van siempre en el mismo sentido. Hemos presentado una ley de humedales hace 6 años y sigue durmiendo el sueño de los justos. Hemos presentado también, hoy por ejemplo estuvimos visitando Colonia Sola, que es un sector que Javier seguramente ha transitado. Ahí hay parte del patrimonio histórico de la ciudad, es uno de estos enclaves que han quedado olvidados, que está patrimoniado,
son 4 bloques, alberga 70 familias, no es un número para la ciudad. Ahora, hay una decisión del gobierno de la ciudad de no invertir. Es parte del patrimonio y se está cayendo a pedazos. Seguramente no va a haber ninguna posibilidad de rehabilitar ese bloque, porque el deterioro ya es insalvable. Construcciones de madera y ladrillo de más de 100 años, ahí estoy leyendo respecto al microcentro, nuestro bloque está presentando una idea de microcentro. Cuando discutimos en la legislatura, por ejemplo, la traza de la autopista 25 de Mayo, el PRO prohibió, dentro de la ley, después nosotros se lo hicimos sacar, la función estacionamiento por debajo de la autopista, en las bocas de entrada de la provincia de Buenos Aires. Y vos también ahí tenés un criterio de movilidad y de transporte. Si vos querés facilitar el transporte público, tenés que tener dónde dejar el auto. O sea que se supone que entras de la provincia de Buenos Aires, dejas tu auto y te manejás en la red de subtes, por ejemplo. Bueno, tampoco hicieron subtes, como para finalizar. Muchísimas gracias, María Rosa, por el esfuerzo en resumir. Yo quisiera aprovechar, porque bueno, Rodrigo Rodríguez Torquis dijo que se tenía que retirar antes. Rodrigo, antes de que te retires, no sé si tenés tiempo para una pregunta. Sí. Bueno, ¿qué base territorial, ciudad, AMBA, o cuál debería ser, deberían tener las políticas públicas de territorio y ambiente para garantizar una movilidad sustentable y un equilibrio entre empleo y hábitat? Y te agrego algo más. Digo, la movilidad eléctrica, por ejemplo, ¿puede reemplazar eso? Digo, que sigan circulando y que la movilidad siga siendo exactamente la misma en este gigantesco entorno urbano que tenemos. ¿Es lo mismo que sean eléctricos o que sean con motores a combustión los automóviles? A ver, son dos temas bien distintos. No sé si puedo responderlo. Con respecto a la escala territorial, creo que hay un factor que también viene a desafiar el abordaje tradicional, que es la conectividad, ¿no? El Zoom. Hace 2 años el Zoom o la plataforma que sea, no sé si era tan considerada con el potencial que tiene hoy como oficina virtual, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que vivía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el conurbano y que ahora se fue a vivir a 100, a 200 kilómetros y va y viene por temas puntuales, ¿no? Entonces creo que eso nos cambia en algún punto la escala territorial para pensar la movilidad. Con respecto a movilidad eléctrica, creo que hay una oportunidad muy importante, pero también es importante saber que eso tiene costo. El aumento de movilidad eléctrica también genera impactos ambientales, porque también tracciona sobre la minería. Digo, nada es gratis, ¿no? Esa energía de algún lado tiene que venir. El aprovisionamiento es un tema también a atender, y esa energía deseablemente debería ser de fuentes renovables, porque si no estamos desvintiendo un santo para vestir a otro santo. Y creo que también hay que prestarle atención a tecnologías disruptivas como el hidrógeno, ¿no? Que permiten también extender la movilidad eléctrica o nuevas motorizaciones en otros segmentos en las que la movilidad eléctrica tradicional de batería de iones de litio, por ahí por desempeño no era demasiado rentable o escalable, ¿no? Porque los buses eléctricos suelen tener una determinada autonomía, entonces ya para tramos de media distancia la cosa se empezaba a complicar, y con el hidrógeno podemos empezar a pensar en transporte de carga eléctrico, podemos empezar a pensar en ferrocarriles eléctricos. Bueno, los ferrocarriles son eléctricos, ¿no? Pero digo, que ya directamente sin motor de combustión interna. Digo, me parece que los próximos años cercanos vamos a ver algunas innovaciones tecnológicas que nos van a invitar a pensar también otras opciones que quizás hoy no están en el tablero, ¿no? Así que, nada, perdón que devuelva las preguntas, pero son lindos interrogantes para hacerse. Gracias. Muchísimas gracias. Para Mariela ahora, la posibilidad de una salud colectiva.
¿requiere alguna otra forma de financiamiento? ¿Qué lugar deberían ocupar los sistemas privados de salud? Bueno, esa es toda una discusión profunda, ¿no? Que nos tenemos que dar incluso a nivel social. Sí, no solo requiere de otra lógica de financiamiento, ¿no? Nosotros tenemos el sistema público, el sistema de la seguridad social y el sistema privado. Y al sistema privado además la seguridad social le compra y le paga prestaciones. Es cierto que debiéramos debiéramos ir hacia un sistema de salud integrado, porque nuestra fragmentación justamente es la que causa dificultades de acceso e inequidades. Ahora, ¿cómo vamos a ese sistema integrado? Creo que es un proceso. Hay algunas cosas que podemos ver de esta pandemia que empezaron a hacerse. Por ejemplo, hay una plataforma que da cuenta de todas las camas de terapia intensiva a nivel nacional, tanto públicos como privadas. Y entonces se conforma ahí la posibilidad de utilizar una u otra cama de acuerdo a la necesidad a nivel territorial del paciente, si en un efector están todas ocupadas y en otro no. Entonces me parece que es un proceso, ¿no? Primero tener la posibilidad de estar de acuerdo en que debe ser algo integrado, en forma conjunta. ¿Cómo se hace? A través de distintos pasos. Los distintos pasos tienen que ver no solo con el financiamiento, sino con la posibilidad de gestión articulada. ¿Cómo se da? Bueno, yo creo que es algo complejo, que creo que está bueno planteárselo ahora como posibilidad post-pandemia, ¿no? Un nuevo contrato social en salud, quizás, y que cada jurisdicción tendrá que ir hacia ese camino, ¿no? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tendrá que discutir ese nuevo contrato de salud en donde se garantice a nivel colectivo, con un sistema integrado, la atención y el acceso. Muchísimas gracias, interesante desafío nos propones y propones a toda la ciudad y al sistema, ¿no? Para Javier viene ahora la pregunta, ¿qué pensás de algunas propuestas urbanas en curso para Buenos Aires? Por una cuestión de empatía con ambos temas, me gustaría que hagas referencia a la propuesta de urbanización de la costa del Río de la Plata y las políticas de reurbanización. Bueno, también lo más cortito que puedo. Creo que lo que une a todo esto es el rol de las tierras públicas en el desarrollo urbano, digamos, ¿no? Con qué objetivos son colocadas sobre la mesa de proyecto, ¿no? Creo que no es casual, yo no soy muy amante de las teorías conspirativas, como de las brujas, pero que las hay, digamos. Si vos ves el listado de villas que se están reurbanizando, son aquellas que están en entornos cuya reurbanización de villas genera una plusvalía en los dueños de tierra de alrededor y que están en un entorno apetecible inmobiliariamente. Las del sur lamentablemente no les tocó esa fortuna y entonces no existen, ¿no? Entonces, más allá de que lo que se está haciendo, si uno quiere ver la mitad del vaso lleno, lo cierto es también analizar con una mirada más macro que no se trata de hacer 3 o 4 casos puntuales, sino que se trata de tener una política integral que resuelva todos los casos puntuales, no solo esos 3 o 4, ¿no? Porque recursos no faltan, este es otro tema, ¿no? La ciudad puede poner los maceteros y reurbanizar todas las villas, no es una opción de una cosa o la otra. El tema es que solo pone maceteros, esta es la desgracia, digamos. Por eso es cierto también, la ciudad dispone de un instrumento que no sé qué vigencia tiene, por ahí los que están más en el tema sabrán, digamos, esto de el tercio construible y los 2/3 de espacio público, que estaban un poco como paraguas frente a cualquier nueva urbanización que se hacía en la ciudad, que si bien es discutible, que depende del contexto, que hay unos que requieren más espacio público y otros que requieren más construcción, lo resolvemos con un promedio, digamos, es una discusión demasiado fina. Me parece que es un buen paraguas para pensar las tierras públicas de la ciudad,
donde el programa de construcción de vivienda tenga, por ejemplo, vivienda nueva para alquiler social para los sectores medios, o un sistema de créditos con un Procrear mejorado, evitando errores del pasado, para que los sectores medios puedan tener un crédito accesible y no tengan que alquilar toda su vida. Me parece que pasa por ahí las cosas, y es la oportunidad también de generar espacio público de calidad, poner los equipamientos que hacen falta, etcétera, que los paga la propia... también hasta se pueden hacer ecuaciones, nosotros también sabemos hacer cuentas, no solo los ricos, digamos. Podemos hacer proyectos urbanos que generen rentabilidad para la ciudad y que además cumplan una función social, no está contradictorio lo uno con lo otro. Solo muy cortito para cerrar, como estuvo ahí en el chat el tema de Colonia Sola, si miramos Colonia Sola como esos 4 pabellones exclusivos, bueno, por ahí, otra vez, la mirada corta nos hace, bueno, ¿cuánto haría falta para rehabilitar eso? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Si los ves que en realidad están en una playa ferroviaria, de la cual depende la conectividad del Belgrano con el Roca, que ya está proyectada, si lo inscribís en un proyecto urbano mayor, la rehabilitación de estos 4 pabellones son una anécdota que se puede resolver ya, poniendo a disposición toda esa tierra para otra cosa, para un espacio público interesante para barracas, para más vivienda, ponele que continúas Estación Buenos Aires por ahí, no sé, estoy diciendo, hablando en términos muy genéricos, no estoy proponiendo nada, pero me digo, si ese pequeño paquete es puesto en una estrategia mayor, no tendría ningún problema, salvo la falta de decisión política, para ser resuelto. Clarísimo. Muchísimas gracias, Javier Fernández Castro. Bueno, y ahora para María Rosa hay como varias, porque estuvo María Rosa Muñoz manteniendo un diálogo con uno de los asistentes respecto precisamente de Colonia Sola. Dice, hay una ley, también hay un amparo, dice María Rosa, y después hay 2 preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque hay una ley, hay un amparo. Preguntan también, bueno, ¿qué instrumentos considerás podemos utilizar para visibilizar las enormes falencias de esta gestión en la ciudad? Dice, el PRO Cambiemos ha instalado un sentido común banal y hueco con discursos individualistas y meritocráticos. Y en la otra pregunta que tenía que ver con que la ley de humedales también ha quedado cajoneada, digamos, y que bueno, si crees que las políticas más orientadas al negocio, digamos, que a la protección del espacio público, produjeron una reacción en la ciudadanía, digamos, ¿de qué forma se puede ir como contra esta inercia, no? Bueno, como nosotros lo vemos después de 14 años, es bastante difícil ir en contra de esta inercia. Creo que lo más público que ha tenido repercusión en este último tiempo es la pelea que estamos dando por Costa Salguero, que acá hay bastantes protagonistas de ese hito, donde estamos juntando las firmas, usando algunos de los recursos que figuran en la Constitución. Me parece que ese es un ejemplo claro, porque estamos ya con las firmas necesarias para obligar al tratamiento en la legislatura de la creación de un parque público, en vez de las torres que tiene planificado hacer el gobierno de la ciudad, y sin embargo el gobierno de la ciudad sigue avanzando con su idea de construir estas torres. No se hace el sordo, digamos, cuando fue la audiencia pública multitudinaria, con esta política de la juntada de firmas para obligar a su tratamiento en la legislatura, y a todas las acciones que hemos puesto en público conocimiento para mostrar que en el medio de una pandemia el gobierno de la ciudad sigue destruyendo espacios públicos en función del valor que tiene esa tierra en el mercado. Me parece que esto va unido a esto que señalaba Javier respecto a Colonia Sola. Yo señalé que eran 4 bloques y 70 familias porque eso es lo de mínima, eso es lo que dice la ley, que tienen que poner en valor y tienen que
rehabilitar esos 4 bloques para las 70 familias. Si vos lo ves de manera integral, claramente se trata de un predio de más de 9.000 metros, que tiene un montón de otras cosas y un montón de otros usos posibles. Yo cuando fui hoy me imaginé lo mismo que Javier, un gran espacio público con un centro cultural y esas 70 familias ubicadas o reubicadas en un montón de construcciones que son aledañas, por ejemplo, como señaló él, Estación Buenos Aires, que está en Itero, está en la parte de atrás. Lo que digo es que el gobierno de la ciudad no hace ni una cosa ni la otra, no tiene la mirada macro y tampoco tiene la mirada micro. La política en este tipo de espacios del gobierno de la ciudad es dejar caer para después poder intervenir. Y la forma de intervención está siempre ligada a su valor en el mercado, no a una política pública de construcción para el beneficio y el disfrute de los vecinos y las vecinas y la puesta en valor en el barrio. Esto es coherente con esto que también decía Javier, de la reurbanización o la puesta en valor de algunos barrios populares o villas según la ubicación que tienen. Claramente, Rodrigo Bueno tenía las dimensiones necesarias, aparte fue financiado por el gobierno nacional de ese momento, que era el gobierno de Macri, o sea que la ciudad puso poco y nada de su propio financiamiento. También acuerdo que la ciudad tiene disponible suficiente como para hacer todo junto. Es la ciudad más rica del país, si no la de Latinoamérica. Claramente podría llevarlo adelante si tuviera la voluntad política, y no se piensa la intervención no solamente de la 1114, que uno podría decir, bueno, es compleja por las dimensiones, el tipo de población, la baja participación política de su población. Tenés Sildañez, que es mucho más chico, tenés un montón de villas pequeñas, Barrio Inta, donde no hay intervención del gobierno de la ciudad porque es una decisión, ni pensándolo en forma macro, ni pensando lo micro. Clarísimo. Bueno, estamos llegando a los 90 minutos como habíamos prometido. La verdad es que lo que queda es que en todos los términos, ¿no? En términos políticos, en términos urbanísticos, en términos sanitarios, en términos ambientales, es claro que la individualidad no es por lo menos el pensamiento o el futuro de la posible reconstrucción post-pandemia ni de esta ciudad, ni de ninguna otra, tampoco por supuesto de la Argentina. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a todos los oradores, un placer haberlos escuchado, que hayan aceptado esta invitación a reflexionar con nosotros. Les reitero a todos que esto va a quedar grabado en la página del Instituto Ciudad, van a poder verlo, replicarlo, y bueno, y es muy interesante porque seguramente también es el puntapié para nuevas discusiones, nuevos debates, y nuevas propuestas también de nuestra parte, porque esto enriquece el trabajo diario del instituto. Les agradezco nuevamente y bueno, le dejo el cierre a Rosa. Bueno, nada, me sumo a los agradecimientos. Sí, pareciera que la salida, como bien dijo Mariela, tiene que ser colectiva, está difícil, nos la hacen difícil, pero hay que seguir intentando, ¿no? Como decía María Rosa, tenemos que seguir intentando comunicar un proyecto, nuestro proyecto, un proyecto desde este lugar que sea como superador, y buscar las estrategias para eso, ¿no? Y los consensos. María Rosa también dejó picando un tema muy importante y que va a ser tema del próximo encuentro de charlas, que calculamos que será dentro de un mes, sobre justamente el tema del PUA, la discusión sobre esta ley del Plan Urbano Ambiental, que por ley está en el momento de actualización, pero es un proceso participativo de 4 personas encerradas, digo, no son 4, pero son muy pocas, hay una caja de resonancia bastante nula respecto de lo que pasa ahí, y la verdad es que no tenemos demasiadas noticias ni en la política, ni en la universidad, ni en la academia, ni en las organizaciones como el Instituto Ciudad, de cuáles son los cambios que
se proponen. Y la verdad es que el Plan Urbano Ambiental, como otras leyes, como la Ley Nacional de Ambiente y demás, son como la frontera que nos permite estar haciendo amparos, oponiéndonos a algunas políticas como la urbanización de la costa, a la que se refería María Rosa. Entonces, la verdad es que es un tema sobre el que queremos discutir y estar alertas, no solamente sobre lo que van a modificar, sino sobre lo que queremos que no se modifique de eso, que es muy importante, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo, Mariela, Javier, María Rosa, y bueno, y a Rodrigo, que se tuvo que retirar, y a a Marta y a todos los directores de Ciudad. No sé, Marta, si quieres decir algunas palabras. Pero bueno, la verdad es que estos cuadraditos, este año, más allá del trabajo que venimos desarrollando, nos ayudan un montón a incorporar otras voces, y bueno, esperemos pronto poder hacerlo presencialmente. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente agradecer nuevamente a todos, la verdad que es absolutamente enriquecedor, son debates necesarios, son debates que se vienen. Tenemos que ganar espacio para que nuestra ciudad, bueno, pueda mejorar la calidad política, social y de prestación de servicios que realmente hoy está perdida para nosotros, no tenemos demasiado espacio para debatir cuestiones con el oficialismo. De todas maneras, me parece que estos espacios son importantes para todos. Rosa ya anticipó nuestra próxima convocatoria, esperemos que podamos hacerlo antes de fin del mes que viene. Y estar en contacto y seguir debatiendo y pensando juntos y enriqueciéndonos con el pensamiento colectivo, que es lo que hay que hacer. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas y nos estamos viendo en breve.